pregunta. Bueno, Profe, una Bueno, última, gracias. antes de que empiece la clase. vamos a ver hoy introducción a la calidad de la energía eléctrica. Y desde ya, esto último que dice, digo introducción porque esto da para hablar muchísimo. Hay estudios hasta de posgrado, tesis que tienen que ver con la parte de armónico, que la energía no es un tema nuevo, es un tema que viene hace bastante y yo noto que en el departamento en particular no le dan el tratamiento adecuado. Entonces decidido incorporarlo este año, este tema, esto es un tema nuevo y inédito, nunca se lo dio, usted es la primera camada que lo van a ver, que tiene que ver con la parte de calidad de energía. ¿Por qué? Porque hay medidores de calidad de energía y esos medidores de calidad de energía no son nuevos, ya tienen fácil 10 años, más de 10 años los medidores de calidad de energía. Así que tenemos que tocar esos temas. Hay varias marcas, siempre las marcas más importantes son las que están a la vanguardia de todo esto, Fluke, Amprobe, son los que proveen no tan solo analizadores de redes, sino analizadores de calidad de energía. ¿Sí? Bueno, hoy en día, no sé, tenemos que hablar que un equipo de calidad de energía está costando entre los 7.000 y 8.000 euros. Ustedes hagan la conversión y tendrán una idea de cuánto dinero estamos hablando. Bueno, ¿qué se define como calidad de energía? Básicamente lo vamos a definir como si tengo una onda de tensión sinusoidal y una onda de corriente sinusoidal, cualquier desviación que yo pueda tener de la tensión o de la corriente respecto de las curvas ideales es lo que se considera como una perturbación en la calidad de la energía. No obstante, las normas americanas, que son las normas IEEE, dan una definición al respecto, que es la que le pongo acá, la norma IEEE 1159, versión del año 2009, nos da como conjunto de fenómenos electromagnéticos que caracterizan la tensión y corriente en un tiempo y ubicación determinado dentro de un sistema eléctrico de potencia. Y la norma IEC, que es la norma europea, de la cual Irán y la Argentina, incluso la EA, es decir, la Argentina en general mira mucho las normas europeas, lo define como característica de la electricidad en un punto dado del sistema eléctrico evaluado respecto de un conjunto de parámetros técnicos de referencia. Lo leo textualmente porque es las definiciones que dan las normas, pero en general podemos decir que eh, cualquier desviación que yo pueda tener respecto de cualquier curva ideal, estas serían curvas ideales, la azul de tensión y la negra de corriente, es lo que se conoce como perturbación de la calidad de energía. El siguiente concepto que tenemos que ver son armónicos. Este esquema que está acá sería un gráfico de un espectro de armónicas. ¿Qué es un espectro de armónicas? Son cuando representamos amplitudes que pueden ser múltiplos de la fundamental, porcentaje de la fundamental, en función del orden armónico, donde podemos encontrar orden armónicos pares u orden armónicos impares, como por ejemplo representa aquí este espectro de armónicas, donde yo puedo ver la 1, que es la fundamental, y componentes muy importantes con señales que van a tener el triple de frecuencia, el quíntuple de frecuencia, 7 veces la frecuencia, 9 veces la frecuencia y así sucesivamente. Entonces las amplitudes varían en función de esos múltiplos enteros de frecuencia. Hay equipos, analizadores de redes, analizadores de calidad de energía, eh, por ejemplo los Fluke. Digo los Fluke porque son los quizás los más utilizados. El Instituto Técnico, por ejemplo, tiene el Fluke RS437. La Universidad Nacional de Tucumán, la parte media eléctrica, tienen el Fluke RS434. Nosotros tenemos el Fluke RS435 y fíjense en que acá uno puede ver fluctuaciones de tensión, los fasores de tensión girando en un cierto sentido, es decir, con una cierta secuencia, una cierta velocidad, y los armónicos de las ondas de corriente, por ejemplo. ¿Sí? No sé si lo llegan a ver en la pantalla, en el display, los armónicos fundamentales, perdón, la señal fundamental y los armónicos de frecuencia múltiplos enteros de la fundamental. O sea que todo esto de armónicos
que básicamente lo que me hacen es distorsionarme una onda, es decir, que esa onda se aleje de la onda ideal de tensión o de corriente, producen definitivas perturbaciones. Es decir, estoy definiendo esto que está en rojo. Para tensiones y corrientes ideales, que es esto que está aquí, desviaciones de tensiones y de corriente se consideran perturbaciones y hace que esa onda, al estar más perturbada, tenga menos calidad de energía. Entonces, los armónicos son una de las causas de esas distorsiones. Para eso tenemos que entender qué pasa con los armónicos. Bueno, este es un gráfico que yo alguna vez le comenté que lo vi en un librito, cuyo autor no recuerdo, pero lo tenía en mente el gráfico, es este que está acá. Fíjense en que es una curva tensión-corriente y para este lado de abscisas negativas y de ordenadas negativas dibujamos, representamos el ángulo. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos carga lineal, básicamente son resistencias, inductancias, capacidades o combinaciones de resistencia, inductancia y capacidad. Como por ejemplo podría ser esta carga que está acá. Combinaciones de resistencia, focos halógenos, focos incandescentes, podemos considerar que son prácticamente resistencias puras, inductancias, motores, la fase de un motor, capacitores, banco de capacitores. Entonces, todo eso conforma una carga lineal. ¿Qué significa una carga lineal? Que si nosotros hacemos la representación tensión-corriente, tenemos esta recta verde que pasa por el origen de coordenada. Si nosotros representamos la tensión en función del ángulo, tenemos esta curva sinusoidal en rojo. Si nosotros hacemos proyecciones punto a punto y hacemos que impacten sobre esta curva verde, como consecuencia de ello proyectamos sobre la vertical, vamos a pasar de una onda tensión ángulo, omega t, a una onda de corriente ángulo omega t. ¿Sí? Entonces fíjense en que si tengo una tensión sinusoidal, lo que tengo como consecuencia de ello será una corriente sinusoidal. Y eso me lo permite el hecho de que la curva tensión-corriente no sea una curva, sino sea una línea recta que pasa por el origen de coordenada. Esta es la característica que tenía antes, hace muchísimo tiempo atrás, 60, 70 años atrás, quizás más, cuando aparecieron, quizás pasamos de redes de continuo, de corriente continua, a redes de alterna, y teníamos fundamentalmente estos tipos de carga y no mucho más que eso. Con el tiempo fue apareciendo la electrónica e incorporándose a las redes eléctricas, entonces la tensión prácticamente siguió siendo la misma, que es la tensión que yo genero con mis máquinas, es una tensión, una onda de tensión, tiempo que sigue siendo prácticamente sinusoidal, pero ahora las cargas, ya tenemos diodos, tenemos SCR, es decir, diodos controlados que se llaman tiristores, tenemos transistores de todo tipo, tenemos onduladores, variadores de velocidad, arrancadores suaves, es decir, una serie de elementos electrónicos, lámparas de bajo consumo, lámparas a LED. eh, Obviamente ya a esta altura de la vida todos tenemos una computadora, si no son notebooks, son computadoras de escritorio, etcétera, etcétera, que están formadas por elementos electrónicos. Elementos que en su curva tensión-corriente no sigue una línea recta. Es una curva totalmente alineal como sería esta curva en verde, correspondiente a una carga de este tipo, que es una carga no lineal. Y a decir verdad, lo que hoy tenemos es una combinación de todos estos sistemas electrónicos con elementos pasivos. Ese mix me da también una curva no lineal, una representación tensión-corriente de esa carga no lineal. Entonces, si ahora hacemos el mismo procedimiento de impactar punto a punto sobre esta curva verde, proyecciones de los puntos de esta curva en azul que corresponde a la tensión, y a su vez hacemos proyecciones hacia abajo para tener la variación de la curva corriente-ángulo, fíjense en que ya empiezo a tener ondas totalmente distorsionadas. Ondas que sigue siendo esta definición, desviaciones que voy a tener en mi onda de tensión, pero fundamentalmente desviaciones en mi onda de corriente, lo cual podemos decir que estas ondas ya son ondas totalmente perturbadas y por lo tanto eso impacta de lleno en lo que es la calidad de energía. Pero lo real, lo que tenemos en nuestra red es esto. Si nosotros, que esta un poco era la idea del laboratorio que tenía pensado para este año,
era si nosotros tomamos diferentes tipos de carga, como por ejemplo pueden ser lámparas LED, lámparas de bajo consumo, un televisor LED, un sistema de los monitores de antes con un CPU. ¿Qué vamos a ver? Si nosotros vemos las ondas de tensiones, vamos a ver que prácticamente es una onda seno. Es decir, tendrá contenido armónico que hace que tenga unas pequeñas ¿Qué? distorsiones, estén un poquito alejadas de una curva ideal, las ¿Qué? perturbaciones sean mínimas, pero No, ya doña Maxi, prácticamente voy a tener podemos problemas yo. decir que son ondas senos. Pero la onda de corriente, si nosotros las medimos y las registramos, en cada una de estas cargas, fíjense en una lámpara LED que pueden tener en la casa, las distorsiones que tienen, una lámpara, un foco de bajo consumo que seguramente pueden tener en la casa, fíjense en las distorsiones que tienen, fíjense en que la lámpara LED, lámpara de bajo consumo, la onda de corriente es muy parecida. Si ven el registro, hacen el registro de un televisor LED, fíjense en cómo se distorsiona en rojo la onda de corriente. Y si tienen un CPU, también. Acá estos focos, creo que lo saben, pero no está de más decirlo, la base de estos focos es una base electrónica, hay una plaqueta electrónica, si ustedes lo desarman, van a ver una plaqueta electrónica. Esa plaqueta electrónica tiene elementos no lineales, es decir, elementos de estado sólido, cuya curva de tensión corriente y la combinación da como consecuencia una curva de tensión corriente no lineal. Y eso hace que la onda corriente se distorsione muchísimo y es por eso que en las redes eléctricas de baja tensión, de lo que sería distribución secundaria fundamentalmente, tenemos muchísimos armónicos. En lo que es distribución primaria, el mismo transformador, el bobinado en triángulo, de alguna manera eh, sirve para eliminar ciertas armónicas, sobre todo las componentes de secuencia homopolar, es decir, aquellas que son múltiplos de 3, quedan ahí girando, dando vuelta en el enrollamiento en triángulo, es un sistema trifásico. ¿Sí? Evidentemente, si hablamos de frecuencia, tenemos que hablar de Fourier, que ustedes le dieron un tratamiento quizás ya a esta altura del año matemático en la materia de análisis de señales, pero podemos decir que por Fourier es una suma infinita de una serie de funciones, senos y cosenos, con frecuencias múltiplos enteros de la fundamental y amplitudes que son decrecientes conforme van aumentando esos números enteros de frecuencia. Entonces, también lo podemos leer al revés y decir que la composición infinita de funciones senos y cosenos con frecuencias múltiplos de la fundamental y amplitudes decrecientes conforme aumenta el número entero de estos valores de frecuencia, da como consecuencia una onda total y absolutamente distorsionada. Esa onda distorsionada es esta onda que está en rojo, que la podemos entender entonces como la onda fundamental más ondas armónicas para que me dé esta forma de onda de 250 Hz, es decir, si dividimos en 50, que es la fundamental, tendría 5, sería de quinto armónico, es decir, que tiene una frecuencia 5 veces superior a la fundamental, es decir, que en un semiciclo caben 5 semiciclos de esta onda en azul y podremos tener onda de 350 Hz. ¿Sí? La composición de estas dos ondas más la fundamental me da esta onda distorsionada. Y estas ondas yo las puedo ver en los equipos de demostraciones visuales, como pueden ser los analizadores de redes, y también la puedo ver en los analizadores de calidad de energía. Bueno, acá le muestro un esquemita de uno de los instrumentos, por ejemplo, el que lo tiene el Instituto Técnico de la Universidad Nacional de Tucumán, que es el analizador de energía RS434, donde acá yo puedo ver el espectro armónico. Generalmente, todos estos equipos trabajan, si bien lo que uno estudia la transformada de Fourier, hay una aplicación digital que se llama FFT, Fast Fourier Transforms, que básicamente digamos, es una transformación que se puede asimilar de forma muy simplificada a una proyección sobre un plano, amplitud, frecuencia de las amplitudes de las distintas componentes sinusoidales. Entonces, como consecuencia de ello, después puedo visualizar el espectro armónico. Bueno, obviamente si aquí tengo un poco lo que recién le decía, esto es una gráfica de una fundamental con una tercera armónica, que a su vez tiene un desfasaje eléctrico de pi sobre 3, es decir, 180 sobre 3, ¿sí? Pi radianes, 180 grados,
sobre 3, 60 grados. Entonces, si nosotros graficamos una onda de fundamental en azul y una onda de tercera armónica, 3 veces omega t en rojo, pero a su vez desfasada 60 grados, en atraso 60 grados, lo que vamos a tener como consecuencia es esta onda en rosa, que es una onda señal poliarmónica. ¿Por qué? Porque es la resultante por Fourier de la composición en el dominio de omega t de dos ondas de distinta frecuencia y desfasadas una respecto de la otra. Si para este caso nosotros graficásemos el espectro armónico para solamente una señal que tiene dos armónicas, veríamos que tiene una amplitud, esta de la fundamental, esta de la tercera armónica. La fundamental a 50 Hz, la tercera armónica al triple de frecuencia, 150 Hz. Fíjense en que se asemeja mucho a la onda de un monitor, de una PC más un monitor, donde esta es la fundamental, esta es la onda de corriente, y fíjense en que el espectro armónico que tendría para un monitor, que eso lo podré visualizar mediante estos analizadores de redes de calidad de energía, me daría una señal así, ¿sí? Donde vería que el pico más grande corresponde a la de 50 Hz, es decir, a la fundamental. La segunda armónica casi no tiene. Tercera armónica tiene muchísimo, es muy importante la tercera armónica. La quinta armónica también, la séptima en menor medida, y después comienzan a tener una serie de amplitudes que son cada vez menores. Armónicas pares prácticamente no tiene. Entonces esto yo podré visualizar en estos equipos de calidad de energía. Fíjense también que estas señales están dadas, son señales medidas en el orden de los miliamperes para diferentes valores de frecuencia. En forma similar, si nosotros al gráfico que teníamos anteriormente le añadimos a cada una de las cargas no lineales, lámparas, LED de bajo consumo, televisores, CPU, los correspondientes espectros armónicos, bueno, fíjense en que vamos a tener un espectro armónico muy parecido para lo que son focos de bajo consumo y lámpara LED. Para televisores LED fundamentalmente tendremos tres armónicas, o sea, la fundamental y tres armónicas, son estas dos, pares e impares prácticamente. Y bueno, fíjense en la forma del espectro de armónica que tendría para estos CPU. Estas ondas de corriente distorsionada y estos espectros armónicos de frecuencia son lo que nosotros tenemos en nuestras redes, porque hoy en día mmm, televisor LED prácticamente hay en todas las casas, CPU en todas las casas, computadoras en todas las casas, para los sistemas de iluminación, lámparas LED y lámparas de bajo consumo existen en todas las viviendas, en edificios, en locales comerciales, en shopping, o sea, no tan solo residencial, sino comercial, así que ya es imposible pensar en no tener estos tipos de distorsiones armónicas que perfectamente pueden ser registradas mediante estos equipos. Hay algunos indicadores para cuantificar la distorsión armónica, algunos índices. Uno de ellos es el THD porcentual, es un acrónimo en inglés de Total Harmonic Distortion, es decir, distorsión armónica total. Esto lo fija la norma americana IEEE 519. También lo fija la norma europea, la IEC 61000-4-7, donde nos dice que tenemos que aplicar esta ecuación para sacar la distorsión armónica porcentual de tensión pensando en una cantidad de armónico de 40 armónicos. Generalmente los equipos, por ejemplo, lo que les mostré, estos Fluke RC434, 435, 437, vienen para una cantidad de armónicas que están en ese orden. Por ejemplo, el 435 que tenemos en el laboratorio de la universidad tiene para un H igual a 50, es decir, podemos contemplar el contenido total de armónicos hasta la armónica 50. Más de ahí no mide. Pero imagínense, 50 armónicas es una barbaridad, cuando generalmente las principales son las primeras armónicas. Las normativas dicen que este THD se puede dividir en la tensión U sub 1, o algunos dicen que será el valor eficaz de la fundamental, o algunos directamente dicen que se deben medir en el
el URMS, que sería el valor eficaz de la señal eléctrica. O sea, algunos toman el valor del eficaz como referencia y en el cociente otros toman como referencia el valor eficaz de esa señal poliarmónica. Además, se define un TWD que se diferencia de un THD. Esto se llama Total Waveform Distortions, es decir, eh, wave, ustedes saben que es onda en inglés, form, forma de onda, distorsión total de la forma de onda, ¿sí? Es decir, una onda totalmente distorsionada, bueno, ellos toman la distorsión de esta onda. Esto lo fija la norma americana, la IEEE 1459. Y cuando, digamos, tengo señales donde no tengo ruido, es decir, no tengo perturbaciones electromagnéticas, donde no tengo generación o contenido interarmónico, es decir, entre armónicas fundamentales, porque ustedes recuerden que por Fourier, una señal poliarmónica es una composición de una serie infinita, una suma infinita de funciones senos y cosenos, que en algunos casos solamente son senos, en otros casos son solamente cosenos. Hay todo un tratamiento matemático de ello, que lo ven en la otra materia. Acá simplemente lo estamos viendo desde el punto de vista de medidas eléctricas, donde en esa serie infinita sumo señales múltiplos enteros de la fundamental, cuya amplitud disminuye conforme aumentan los múltiplos, aumentan la cantidad de armónicas. Esa amplitud disminuye conforme aumenta la cantidad de armónicas. Pero fíjense que son múltiplos enteros de la fundamental. Ya desde hace muchos años atrás se habla de generación interarmónica y hay trabajos de investigación sobre generación interarmónica. Es decir, qué pasa entre armónica y armónica. ¿Qué pasa entre la armónica 1 y la armónica 2, entre la armónica 2 y la armónica 3? Entonces, cuando se consideran ruidos electromagnéticos, aparecen generalmente este, algunos valores interarmónicos. Cuando aparecen valores interarmónicos, el, digamos, el TWD, ¿sí? Que considera la distorsión total de la forma de onda, difiere del THD porcentual. El TWD se hace mayor al THD porcentual, ¿sí? Cuando nosotros nos consideramos contenidos interarmónicos o ruidos producidos por perturbaciones electromagnéticas, generalmente estos dos coeficientes coinciden. Si no, no coinciden. Y hoy en día, chicos, también nos estamos quedando cortos de hablar de armónicas y de hablar de Fourier y hablar de señales que son múltiplos enteros de frecuencia con respecto a la fundamental. Hoy en día los ruidos electromagnéticos están presentes, la generación interarmónica está presente, o sea que hoy en día al TWD también tenemos que prestarle muchísima atención. Los THDs se pueden dividir en dos grandes grupos, los total... recién se conecta Pachao. Se divide en dos grandes grupos, los Total Heaven Harmonic Distortion, es decir, lo que tienen como consideración a distorsión armónica total par, y lo que tienen distorsión armónicas total impar, ¿sí? Entonces fíjense que una forma matemática de representar un número impar, recuerden, la matemática básica era 2n menos 1, y par era 2n. Entonces, si nosotros consideramos desde k igual a 1 hasta h sobre 2 armónicos, entonces podemos decir que estos son sumas de armónicos de tensiones pares y estas son sumas de armónicos de tensiones impares, referido a la tensión, al valor eficaz de la tensión fundamental. Esa composición THD da una especie de ecuación general que vincula a los dos y podemos decir que el THD porcentual es una composición del THD para señales pares y para señales impares, ¿sí? La estándar, la IEEE 519, que es una de las normas americanas que donde más está estudiado y contemplado todo este tema de armónicas, le menciono la norma así la puedan buscar y profundizar si es que quieren hacerlo. También contempla un coeficiente, un índice que se llama el TDD, ¿sí? Que tiene que ver con la distorsión total de la demanda.
Eh, Puede ocurrir en algunos casos que eh, cuando uno hace las mediciones en el THD, que contempla los pares e impares, a veces tenés pares y a veces no tenés solamente impares, o a veces tenés los dos, por eso el THD contempla los dos casos. Puede ser que el TDD dé valores muy altos, y sin embargo los THD den valores muy altos y los TDD den valores muy bajos, ¿sí? Entonces, a veces, dependiendo de cómo sea la demanda y la distorsión de la demanda, tengo que leer correctamente los dos coeficientes e interpretar correctamente los dos coeficientes. Un THD elevado, yo podría pensar que tiene muchísima armónica. Sin embargo, cuando veo el TDD y me doy cuenta que es bajo, me doy cuenta que no es tan así. Que hasta un sistema de carga, un sistema de baja carga, puede ser que tenga un TDD bajo y un THD alto, y no es que tengo tantos armónicos como yo pensaba solamente mirando este coeficiente. A veces tengo que mirar los dos coeficientes, los dos índices. Otras cosas que se hacen es determinar los CF, es decir, los factores de cresta, que relaciona los valores de pico con los valores RMS. Entonces ustedes a veces van a ver que en una onda sinusoidal el valor de cresta, el valor máximo, recuerden, era raíz de 2. Raíz de 2 es 1,41. O sea, la relación entre valores de cresta y valores eficaces estaba dado por 1,41. Pero, por ejemplo, cuando tienen cargas informáticas, es decir, tienen impresoras, tienen monitores, tienen computadoras, es decir, notebook, netbook, etcétera, etcétera, esos picos, valores normales que pueden encontrar, están entre 2 y 2,5. O sea que acá, cuando tengan ondas de corriente, un espectro de corriente de esta forma, fíjense en que pueden tener picos muy importantes. O sea, acá pueden tener factores de cresta incluso de 4, como le muestro el ejemplo. ¿Sí? De 7,45, que es el pico, los valores eficaces en alternas es 1,85, hacen el cociente que le está dando un factor de cresta 4. Pero entre lo que es carga informática, normalmente 2, 2,5 es una banda común que pueden encontrar. ¿Sí? ¿Qué pasa con la potencia y el factor de potencia en presencias de armónicas? Bueno, puede ser que mi fuente, en el caso general, una fuente no sinusoidal y una carga no lineal. No sinusoidal porque fíjense en que cuando yo registro mi onda de tensión, no es una seno perfecta, tiene un cierto contenido armónico, está un poco distorsionada respecto de una onda ideal, o sea que es una onda perturbada. Si es perturbada, tiene armónicos. Y acá veo el registro de una onda de corriente que acá no tengo ni la más mínima duda, es una señal poliarmónica de corriente, tiene muchísimos armónicos. Se utiliza el modelo de Bodeneau, que básicamente es adoptado por las normas americanas y europeas, donde uno, teniendo la tensión en términos de serie Fourier, la corriente en términos de serie Fourier, los valores eficaces, donde cada armónico, digamos, n armónico que puedo llegar a tener, cada armónico lo puedo entender como su valor máximo sobre raíz de 2, eso armónico por armónico. Yo puedo definir la potencia activa como una sumatoria de las potencias para cada uno de esos armónicos. O sea que podrías decir que la sumatoria de U por I coseno phi. Eh, la potencia total también la puedo entender como la potencia P1, que es la potencia de la fundamental, que es la que quizás nosotros estudiamos en electrotecnia y aprendemos a calcular y hacemos problemas y simplemente estamos dando vueltas sobre esta potencia, sobre este término. Pero hoy en día tenemos que pensar sobre toda esta sumatoria que involucra los genes armónicos. Es decir, ya no es 1, porque ya está contemplada la potencia de la fundamental, entonces arranca de la n igual a 2, segunda armónica, hacia el infinito. Entonces la potencia total la podemos entender hoy en día, ya no podemos hablar de P1, que es lo que por ahí vemos en electrotecnia, ya tenemos que hablar de una potencia P1 fundamental, una potencia pH que contemplan todos los armónicos, excepto el 1, todos los armónicos, de 2 hacia infinito. El mismo criterio
podemos hacer con las potencias reactivas y podemos sacar una potencia reactiva total que va a ser la suma de la potencia fundamental más la potencia QH que tiene que ver con el contenido de todas las señales armónicas. Como consecuencia de ello, teniendo la potencia total contemplando armónicos y la potencia reactiva total contemplando armónicos en forma compleja, porque la potencia es una cantidad compleja, la podemos poner como en forma binómica como P total más JQ total, ¿sí? Donde este es el P total y este es el Q total. O también lo podemos expresar en términos de armónicos así. Como consecuencia de ello, nosotros podríamos decir, ya no en términos complejos, sino en términos de módulo, que la potencia S total al cuadrado igual a P total más Q total al cuadrado. Y si lo pasamos a todo restando, podemos igualar a 0 y decir que S total menos P total menos Q total igual a 0. Bueno, esta expresión de potencia es igual a 0, se cumple esta igualdad, siempre sí y solo sí, en el circuito eléctrico que yo estoy haciendo la medición, mis ondas no son sinusoidales. ¿Sí? Eh, cuando es así, es decir, perdón, digamos, cuando considero el contenido armónico, vale esto. Ahora, ¿qué pasa cuando las ondas no son sinusoidales? Es decir, cuando ya tengo, ¿se entiende? Cuando acá, acá es todo senoidal, no distorsionado, a eso me refiero, esto vale. Cuando ya las ondas son no sinusoidales, es decir, cuando son señales perturbadas, es decir, son señales con distorsión, esa igualdad que debería dar 0 ya no da 0. Entonces, para que no dé 0 significa que S cuadrado menos P cuadrado menos Q cuadrado no tiene que ser igual a un número. Y ese número que aparece es D. Y esa D es conocida como potencia de distorsión. ¿Es la única potencia que aparece? No. De acuerdo al criterio del modelo de Bode-New, se tiene que también tomar potencias no reactivas N, se habla de potencias ficticias F, y como consecuencia de contemplar potencias de distorsión, potencias no reactivas y potencias ficticias, tenemos que decir que el análisis que antes lo hacíamos en Electrotecnia 1 en el plano complejo, PQ, ahora lo tenemos que hacer, se forma una especie de tetraedro, pasamos a un sistema de 3 dimensiones, X y Z, donde el factor de potencia ahora ya no es el coseno phi, como nosotros lo habíamos analizado, sino que el factor de potencia es un valor lambda, que lo vamos a tomar como una potencia total, considerando todos los armónicos en cuestión, respecto de la potencia aparente. Si nosotros lo analizamos, básicamente lo que antes era nuestro sistema, P total, en esta que está acá, sobre la horizontal, Q total, en rojo oscuro, que nos daba el S total, ahora tenemos que hablar que el P con el Q me da un SPQ. Y ahora aparece, debido a que esta igualdad ya no es 0, aparece un factor, un fasor de distorsión D, otro no reactivo N y otro fasor de potencia ficticia F. Entonces se me forma un tetraedro y ahora tengo que hacer un análisis en el espacio y no en el plano. Y la potencia S, que es U por I, ahora está a eh, un cierto ángulo, digamos, con respecto de la línea esta verde eh, en el espacio, esta hipotenusa que se me genera en el espacio, S, de forma tal que ese lambda será un arco coseno, ¿sí? Básicamente es esto que está acá. Es como si fuese un arco coseno. Entonces ahora el factor de potencia que antes era el coseno phi, ahora es lambda, que tendrá que ver con el coseno de un ángulo ya no en el plano, sino un coseno de un ángulo en el espacio, entre P y esta S que me queda en el espacio, que es la línea verde. Entonces, lo que yo antes tenía como la fundamental, que yo decía era P sobre S, P1 de la fundamental sobre S de la fundamental, eso ya no vale. Ese valor me es distinto al valor P total, considerando
la componente de armónica pH respecto de ese. Por lo tanto, ahora lambda, que es el factor de potencia verdadero, ya no coincide con el coseno phi, que era lo que yo antes le llamaba factor de potencia en la fundamental. Antes, hace 50, 60 años atrás, factor de potencia lambda y coseno phi 1 de la fundamental coincidían. Hoy, lambda, debido a las distorsiones armónicas incluida acá en P total, que me da pH, P1 más pH, hace de que este lambda, que es se lo puede interpretar también como el coseno del ángulo en el espacio, es distinto al coseno del ángulo en el plano. ¿Se entiende? Un poco lo que ya le dije, este P total aparece acá, esta componente pH, que es lo que justamente sea distinto. Por lo tanto, ahora, si nosotros queremos sacar potencia aparente, y nosotros decimos que es el producto de valores eficaces, tensión por corriente, URMS por IRMS, tenemos que hacer la raíz cuadrada de todas estas sumatorias al cuadrado, de tensiones y de corriente, esta serie es infinita, para cada una de las armónicas de n igual a 1 hasta n igual a infinito. Eh, si nosotros seguimos trabajando un poquito, considerando no tan solo la fundamental, sino los armónicos a partir de la armónica 2 con k igual a 2 hasta h, que es el contenido armónico que puedo llegar a medir, por ejemplo, en estos equipos de calidad de energía, podré sacar el URMS de esta forma, como U de la fundamental por paréntesis, raíz cuadrada de 1 más el TH de distorsión armónica total hasta la armónica H de la distorsión que tenga la onda de tensión, y lo mismo para la corriente con el THI de corriente. Luego, cuando hacemos el URMS por el IRMS, que es esto que está acá, que es la potencia real aparente ahora que está consumiendo mi instalación y que yo la estoy midiendo mediante algún tipo de equipo, de este tipo, de estos tipos de analizadores, ahora me quedará en términos de los THD y de los THI de esta manera. Esa será la potencia aparente fundamental por la raíz cuadrada de todo esto que está acá. Esto es THD en forma casi instantánea. Los procesadores y los algoritmos matemáticos que tienen los microprocesadores de estos instrumentos son tan veloces, tan rápidos, que estos THD me los sacan en forma casi instantánea. Me da el THD de tensión, me da el THD de corriente, hace esta operación, hace esta productoria, saca la raíz cuadrada, esto lo eleva al cuadrado, esto también hace la sumatoria, saca la raíz cuadrada, hace la productoria y ese factor lo altera por el S1 que también lo calcula y me da el S. O sea, imagínense cuán veloz y la rapidez del procesador para hacer todas esas operaciones y entregarme la potencia total aparente que me está tomando esa instalación donde yo puedo tener distorsiones en mi onda de tensión y mi onda de corriente. ¿Qué es lo esperable? Que el TH de tensión no tenga distorsión. Ya vimos en todas las ondas que esto se aleja muy poco de la verdadera forma de onda que se aproxima a la fundamental. Si el TH de porcentaje de tensión es bajo. Yo creo que le comenté alguna vez, yo cuando era estudiante en el laboratorio dejé un día entero funcionando el analizador de calidad de energía, era nuevito, me acuerdo, 2011, 2012 por ahí. Yo ya andaba, ya creo que terminé de cursar, ya estaba rindiendo lo que me quedaba. Y lo puse para ver qué me da. Bueno, estos THD de tensión más o menos están en un 3, 4, máximo un 5%. La onda de tensión no se ha distorsionado, pero los TH de corriente sí pueden dar cualquier cosa dependiendo del tipo de carga que ustedes utilicen, ¿sí? O al mix de cargas lineales y no lineales que usted utilice. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, si nosotros en lo que es el factor de potencia verdadero, que es el lambda, que ahora ya tenemos que hablar de factores de potencia verdaderos, lambda. Recuerden, involucra en la potencia total la componente de armónica pH. Nosotros hacemos todos los reemplazos correspondientes de potencia y de potencia aparente, nos queda esta expresión que está acá, que si seguimos operando matemáticamente nos queda esta ecuación, que es la ecuación general de factor de potencia, en función de los THD, THI, que son indicadores de los instrumentos, en función del pH, potencia contenido armónico, y de la potencia P1, que es de la fundamental. Lo que es coseno Φ1 se conoce como factor de desplazamiento. Antes, el coseno Φ1
en las redes convencionales, en las viejas redes, era el factor de potencia. El factor de potencia era coseno phi 1. Ahora, el factor de potencia no es igual al coseno phi 1. ¿Por qué no es igual? Porque el coseno phi 1 lo tengo que multiplicar por todo esto que está acá. Todo este factor se llama factor de distorsión. Y este coseno phi 1, que antes era el factor de potencia en la fundamental, en señales poliarmónicas, esto ahora se conoce como factor de desplazamiento. El caso particular, donde yo pueda tener una fuente sinusoidal, que es, no digo que es lo que tenemos hoy en día, pero es muy próximo, porque esta onda de tensión casi es así una seno, con THD porcentuales bastante bajito, y una carga no lineal, como podría ser graficada en el dominio del tiempo o graficada en el dominio del ángulo de omega t, uno puede ver una onda corriente con todos estos picos. Bueno, la corriente será esta composición, la onda seno será una onda seno, a lo sumo habrá un valor de tensión tita 1 que me hará que mi señal se muestre desplazada, pero la onda de corriente por Fourier lo tengo que expresar de esta manera. Entonces el P total será P1, el Q total será Q1 y la potencia aparente será el producto de los valores RMS, de los valores eficaces de tensión y corriente. La potencia total entonces será P1, B1 RMS y 1 por RMS coseno de tita 1 menos phi 1. Entonces el factor de potencia lambda, P sobre S, lo podemos expresar como P total, que es esta expresión que está acá. Fíjense en que todo se hace mucho más corto el análisis cuando consideramos que una de las señales es prácticamente seno pura. P total, que es esto, sobre el S total, que es el producto de valores RMS. Si simplificamos los B1 RMS, que son los valores eficaces de las tensiones, que es senoidal y son los mismos, nos queda una relación, por un lado, una relación de corrientes que está en rojo, y por otro lado, en el otro factor de la productoria, un coseno de tita menos phi. Lo que está en rojo se va a conocer como factor de distorsión, lo que está en verde se va a conocer como factores de desplazamiento. En el caso particular que el tita 1 sea cero, es decir, que este desfasaje tita 1 que me deja la señal hacia un lado o hacia el otro sea cero, eh, me queda acá coseno de menos phi 1. Y ustedes saben que un coseno de un ángulo negativo es lo mismo que decir coseno del mismo ángulo pero positivo. Entonces coseno de menos phi 1 es coseno phi 1. Entonces, fíjense, me queda la relación de corrientes, que es el factor de distorsión, por el coseno phi 1. Coseno phi 1 es lo mismo que coseno de menos phi, cuando tita 1 es igual a 0, es decir, cuando la señal no ha sufrido algún desplazamiento, ¿no? Caso más general sería con tita, caso particular de que la onda seno arranque desde acá sería para tita igual a 0. ¿Se va entendiendo hasta acá? Profe, Bueno, sí, profe, ¿puede volver un poquito? Eh, ahí donde está el circulito rojo. sí. El numerador de la corriente, ahí, ¿qué dice? I1 RMS. Y 1 RMS, que será el valor eficaz de la corriente fundamental. Porque recordad que acá la corriente, esta corriente que está así totalmente distorsionada, no es una fundamental. Es la fundamental con una serie infinita de funciones que en su composición me dan como resultado esta señal que está acá. Entonces, I1 RMS sería el valor eficaz de la corriente fundamental. Respecto del IRMS, que sería el valor eficaz contemplando todas las armónicas. El multímetro me mide la IRMS solamente, ¿verdad? Un El I1 multímetro, RMS no lo tiene, no lo puedo conseguir con el equipo. sí, claro, bueno, es que esto está poco orientado hacia la parte de analizadores de energía, donde usted sí puede tener los valores de la fundamental. En un tester, en un multímetro, no. En un multímetro yo lo que voy a medir es el IRMS de abajo, del denominador. Ya tomaría toda la señal. Sí, eso es correcto. No mediría la fundamental. Ingeniero, disculpe una consulta. Sí, En la diapositiva 22, ahí donde está el diagrama, ese no me quedó muy en claro el diagrama. ¿Lo podría repasar un poquito? Porque no.
Sí, en el plano complejo, tradicional, de hace 60, 70 años, vos tenías potencia activa, representada sobre el eje real, potencia reactiva sobre el eje imaginario, y la composición de una parte real y una parte imaginaria me da una cantidad compleja, que es la potencia aparente, S. Es una cantidad compleja, S. Claro, esa es la ¿Sí? que conocemos todos, digamos, la que vemos en Claro. electrotecnia, de la electrotecnia 1 ya. En electrotecnia 1. Sí, ¿Sí? Que es lo que se asemeja a lo que yo tendría en mi señal ya distorsionada si yo solamente veo las fundamentales. claro, Tendría un P1, un Q1 y un S1. claro, Y entre S y P tendría un ángulo phi o claro. phi1. Pero acá ya se Entonces el vuelve costo espacial la cosa. acá se hace espacial. El coseno de phi1 antes decíamos era el factor de potencia. Pero después con el advenimiento de la electrónica, la cantidad de electrónica inserta en nuestras redes eléctricas, por Bodeneau, que es uno de los criterios utilizados por las normas, esa igualdad que la vimos adelante, de decir S cuadrado menos P cuadrado menos Q total igual a cero, que antes se cumplía, ahora no se cumple. Si no se cumple esa igualdad, significa que hay algún elemento que hace que no se cumpla, que haga que esto sea distinto de cero, que sea algún valor. Ese valor, Bodeneau, por supuesto, la síntesis de todo ese estudio, de todo ese trabajo, determinó que es un factor de distorsión D armónico. Y ese factor de distorsión D es este amarillo que está acá. ¿Sí? Y no tan solo definió una potencia de distorsión, también definió la composición entre la potencia de distorsión y la potencia Q, que le llamó potencia F ficticia. Y también definió una potencia no reactiva, y esa potencia no reactiva con la potencia Q es lo que me da la potencia S. Entonces S deja de estar en el plano, pasa a estar en el espacio, y el coseno phi de este ángulo en el espacio es lo que se llama lambda, factor de potencia. Pe- Y este ángulo no coincide con este ángulo. Pero esa potencia ficticia F está a 90 grados de la proyección que veo ahí en verde, ¿verdad? O sea, la, No, la- esa que está señalando la verde. sí, si Este. yo acá hiciese una especie de paralelogramo, o sea, este lo desplazo para acá, no sé si F me va a quedar justo perpendicular al plano formado por estos dos. Yo acá Ah, ya, hice un plano, no sé si exactamente está a 90 grados. claro, claro. Este F. Sí, Profe, usted está pareciera planteando también. ahí, de acuerdo a lo que estaba en la diapositiva anterior, ahí donde está d al cuadrado igual, d al Sí, cuadrado, sí, ahí abajo. sí. Eso es pitagórico, Y es pitagórico, pero en el espacio. sí, por eso hay tres variables. Sí, sí, Ajá. Y d cuadrado, ¿cuál vendría a ser la hipotenusa al sí, cuadrado del este. eso? Ajá. Entonces hay 90 grados entre n y Sí, pues entre puede q, ser Raúl que esto no está muy claro, bien dibujado, pero si yo ajá. tomase acá esto, lo proyecto para acá, y acá hago una especie de paralelogramo entre el plano este y este ángulo, sí, me quedaría un 90 grados, digamos. Y- Pero la relación entre los catetos es pitagórica, eso es lo que está sí, planteando la ecuación, de acuerdo a lo que vimos primero. sí, 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 sí. Entonces el ángulo delta, lambda, ¿verdad? Lambda. El lambda no es el ángulo, lambda es el coseno del ángulo. El Ajá. coseno de este ángulo en el espacio. Ese ángulo es entre S y P1, Entre no, S, PH Entre la y proyección de PH. ese. claro, entre P1 y S en el espacio, ya mirado en un sistema 3D, Claro, ese ángulo sería, digamos, el coseno de ese ángulo sería lambda. claro, porque yo entiendo que el verde es la proyección de ese, ¿verdad? O sea, el El, S el está dibujado verde, ahí como gris, como S1 le pone que es que es el que claro, nosotros conocemos, digamos. Y por ese eso, sería la proyección en el espacio, digamos. sí, sí, ahí lo puedo mirar a este S en verde como una proyección en el espacio de este S en gris, sí. Si lo quiero ver así también, sí.
Digamos, este que estaba acá en verde, en gris, simplemente era para mostrarle que el triángulo de la fundamental sigue estando sobre el mismo plano XY con respecto de lo que yo tenía antiguamente. Y lo que yo tengo ahora es en el espacio. Sí, lo puedo ver al S1 como una proyección en el espacio, el S como una proyección del S1, sí. Entonces ahora yo necesito dos ángulos, digamos. Ese que está ahí, No, el- ahora el ángulo es este solamente. Ah, solo ese, claro, claro. Ya. No, Cuando no, es que lo veía tengan el otro, el distorsión, gamma, cuando tengan armónico, ahora solamente es este, el lambda, claro. El el coseno de lambda. lambda. Claro. Ah, entonces ya la corrección ya no la podemos hacer con banco de capacitores. Se la puede hacer, pero hay que contemplar algunas cuestiones más. Ya lo vamos a ver más adelante. Cuando ponen banco de capacitores y tienen alta frecuencia, antes ustedes, antes digo, cuando todo era similar a la fundamental, es decir, no tenía distorsión armónica, ponía el banco de capacitores y no tenía problema. Ahora, cuando pongo los bancos de capacitores, las señales de alta frecuencia a su vez me van por el banco. O sea que el banco es un camino muy atractivo para que se piren por ahí las señales de alta frecuencia. Entonces ahora en los bancos tengo que considerar esas corrientes que se van a ir por el banco. El mismo banco hace como una especie de filtro para que se deriven por ahí corrientes. Entonces, por eso es que hoy en día, ustedes van a escuchar cuando le hacen las ofertas desde el punto de vista comercial, le hablan de bancos y filtros de armónica. No tan solo bancos, ahora son bancos y filtros. ¿Y Sin cómo embargo, calculamos un banco, ingeniero? ¿Cómo determinamos el banco adecuado, de acuerdo al caso? Porque no bueno, podemos conocer la anda. el ángulo es que nadie lo calcula. Hoy en día nadie lo calcula. Siguen Ajá, calculando este ángulo. sí. ¿Y por qué? Es como que corrigen y más o menos bien corrigen, porque si ustedes hacen pruebas con los analizadores poniendo estas cargas no lineales, van a ver que el ángulo, en el plano aquí, y lo comparan con el ángulo en el espacio, prácticamente le da el mismo valor. O sea, por supuesto, son distintos. Obviamente que al ponerse esto en el espacio es distinto. Pero qué sé yo, supónganse si esto le das el factor de potencia, el coseno de este ángulo, de la fundamental, le da 0,9, capaz que si hacen con este ángulo le da 0,93. Entonces siguen poniendo el banco trifásico o monofásico, calculando de la misma manera, como el reactivo que necesito, Q igual a P, tangente phi sub 1 menos tangente phi sub 2. Lo siguen calculando como una diferencia de tangente. Y a los armónicos no le dan bolilla. Ingeniero, si tengo un circuito monofásico, ¿verdad? Sí, Y estoy midiendo la corriente y detecto corriente en el neutro, ¿eso es presencia de armónico? sí. Si vos lo medís con una pinza Claro, Amprobe, Fluke o alguna que pueda medir armónico, ya lo vamos a ver más adelante. sería Vos lo presencia de armónico ponés impar, ¿verdad? Claro. impar, pero fundamentalmente 3. Vas a ver que tiene 150 Hz esa corriente. Por eso es que las normas de la EA se han modificado. En mi época, el viejo profesor que estaba en instalaciones eléctricas nos decía, ya en esa época, 2006, 2007, que la EA estaba cambiando y estaban contemplando las corrientes armónicas. ¿Por qué? Porque por el neutro se van corrientes armónicas. Y se van a corrientes armónicas múltiplo de 3, que tienen que ver también con las componentes de secuencia homopolares, que son múltiplo de 3. Entonces ustedes van a ver presencia de terceras armónicas. ¿Por qué? Porque independientemente que las fundamentales estén desfasadas, si ustedes en semiciclos de las fundamentales desfasadas dibujan las de tercera armónica, y después hacen todo un barrido completo, van a ver que las terceras armónicas le quedan en fase. Por lo tanto, usted tiene un disparo de terceras armónicas. Ya vamos a llegar a eso. Bueno, ahora hagamos el otro caso. Fuente sinusoidal y carga no lineal. Entonces tendríamos esta expresión que tenía que ver
esto que está acá, factor de desplazamiento, y esto que está acá, factor de distorsión, que es una relación de corriente. El THD porcentual de corriente lo puedo determinar de esta manera, y el factor de distorsión, FD, nosotros lo podemos expresar en términos del THDI de corriente, de esta manera, como 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más THD de corriente al cuadrado. Entonces el factor de potencia verdadero es nuestro factor de desplazamiento, por el factor de distorsión. El factor de desplazamiento, si suponemos θ igual a 0, para no hacerlo tan complejo, pensando que la onda fundamental de tensión a su vez está desplazada, para no hacerlo tan difícil, consideramos θ1 igual a 0, me queda coseno phi, y el factor de distorsión ahora ya me queda en función de esto, así, 1 sobre raíz de 1 más THDI al corriente. La cuestión es que lambda, que el factor de potencia verdadero, me queda esta expresión en verde. ¿La puedo ver de otra manera? Sí. Si yo voy a la ecuación general de factor de potencia verdadero, que es esta que está acá, y considero que el THD, digamos, considero que la tensión sinusoidal es pura, fuente sinusoidal, todos los de THD de tensiones se me hacen cero. ¿Por qué? Porque no tengo armónico de tensiones. Si no hay armónicos de tensiones, no puedo combinar tensión con corriente, coseno phi, no puedo tener potencia armónica. Las potencias armónicas activas son cero. Entonces, de la ecuación general, igualando a cero, haciendo cero estos términos y estos factores, me queda el mismo expresión que determiné anteriormente. ¿Sí? O sea que esta sería para una onda sinusoidal y carga no lineal, que es el caso que más se asemeja a nuestra realidad eléctrica, es esto que está acá. ¿Qué puede pasar? En un caso que me resulta interesante, si nosotros analizamos, esto es una tabla que es muy interesante, que viene con esta curva, esto les puede servir mucho a ustedes en el campo, donde ustedes quieren sacar el factor de potencia verdadero de su instalación. ¿Sí? Entonces ustedes hacen mediciones, sacan los THDI de corriente, y esto ustedes saben que es igual también al factor de disipación por el factor perdón, el factor de desplazamiento por el factor de distorsión. Es el pH, el factor de potencia verdadero. Entonces, por ejemplo, si en su carga ustedes tienen, hay varios ejemplos, ¿no? Acá están todos los tipos de ejemplos que ustedes pueden encontrar. Si tienen refrigeradores, si tienen válvulas de vacío, lo que fueran, lámparas, televisores, o por ejemplo el caso más común que sería, esto sería computadoras e impresoras de escritorio. Fíjense en que esta tabla ya le da el factor de desplazamiento, le da el THDI esperado para este tipo de carga, le da, eso es para que utilicen esta expresión o directamente esta productoria, le da el factor de distorsión, es decir, le da la relación de corriente con respecto a las corrientes armónicas, porque ya las ondas de corriente son más o menos conocidas, como recién les hice ver diapositiva más adelante, más arriba. Y entonces ustedes directamente hacen ya el producto. Fíjense, si ustedes van en esta curva, donde ustedes acá tienen sobre la ordenada el máximo factor de potencia verdadero y sobre la horizontal el THDI, si tienen un tipo de carga conocida, como pueden ser una oficina, supónganse, no van a tener televisores, no van a tener refrigeradores, o quizás tienen un refrigerador, pero van a tener un montón de escritorios, como un montón de computadoras e impresoras. Ustedes dicen, bueno, este THDI, si no tengo el analizador, van a una tabla, como puede ser esta, con esta curva, y ustedes dicen, bueno, tengo un THDI que más o menos debe andar en 140. Si lo mido, me tiene que dar 140 o próximo a 140. Entonces, entro en 140, impacto en la curva, proyecto y saco el factor de potencia verdadero. Ese factor de potencia verdadero, que es el true PF que está acá, es el producto de 0,999 por 0,581. Y eso me da, como esto es casi 1, me da, recién me afecta la milésima, me da 0,580. ¿Sí? Entonces ustedes han sacado el factor de potencia. ¿Y qué puede pasar? Que a veces el sistema está compensado. Es decir, que el bajo factor de potencia se debe a la cantidad de armónicos que tengo y no
que haya un desfasaje entre tensión y corriente, porque recuerden ustedes que cuando en un circuito elemental monofásico, el desfasaje entre tensión y corriente coincidía con el ángulo de desfasaje de la impedancia. Y ese ángulo de desfasaje coincidía con el ángulo de desfasaje entre potencia activa y potencia reactiva. Cuando su carga era trifásica, ¿ustedes qué hacían? Sacaban la potencia total, sacaban el Q total y con el P total y el Q total componían el S total. Entre el S total y el P total sacaban el ángulo phi del sistema. Cuando la carga eran equilibradas, ustedes podían sumar o multiplicar por 3 las potencias activas, multiplicar por 3 las potencias reactivas y listo. Después sacaban el phi. Pero cuando las cargas no son lineales, el sistema es desequilibrado en estrella o en triángulo, ustedes no pueden hacer la sumatoria, no lo pueden determinar así, digamos. No pueden sumar aritméticamente las potencias aparentes porque no están en fase, pueden que no estén en fase. Entonces tienen que hacer sumatorias de P, sumatorias de Q, entre sumatoria de P y sumatoria de Q saco el S, entre S y sumatoria de P, que el P total, saco el ángulo phi del sistema trifásico. ¿Sí? Entonces ese desfasaje, ¿sí? Ese ángulo que yo sacaba, ese ángulo que yo determinaba, me daba directamente, uno hacía el coseno de ese ángulo y sacaba el factor de potencia. Y si ese ángulo era grande, el coseno de phi era chico y el factor de potencia decíamos es bajo. Entonces me bajaba de 0,92, 0,94, que es lo que fija la distribuidora, por razones técnicas, fija ese valor, si no el costo de energía se dispararía. Eso tiene que ver con la curva de cargabilidad de los generadores sincrónicos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Calcular el banco de capacitores, que lo calculaba con la misma expresión, Q igual a P por tangente phi sub 1 menos tangente de phi sub 2. Bueno, acá estamos abriendo más la cabeza y estamos viendo un caso muy interesante en el cual puede ser que el ángulo ese de desfasaje sea bajo, ese ángulo de esa instalación sea bajo. Es decir, el coseno phi de la fundamental es alto. No es un problema de compensación del reactivo. Ahí en este caso yo podría poner un banco de capacitores, que es lo que muchos hacen. Si yo no necesito compensar, porque no tengo un problema de desfasaje entre mis ondas, entre mis señales eléctricas de tensión y de corriente fase a fase, si es trifásico. Tengo un problema de armónico. Acá los armónicos son los que me están haciendo bajar el factor de potencia. ¿Qué tengo que poner? Profe, Filtro los THD de la tabla, ¿qué es por cada carga? O, por cada carga. o, claro, Pensé que entonces, ¿cómo hago si tengo un complejo, una casa? Tengo que fijarme cuántas computadoras hay, cuántos focos tengo. por, ¿Y cómo por saco el eso, THD de todo? todo esto se le da si usted, todo esto a usted se le da si usted, digamos, no tiene un equipo para medir, o sea, no tiene un analizador. Estamos hablando de 7.000, 8.000 euros ahora. Creo que son valores casi actuales los que le estoy dando, con el último disparo del precio del dólar, más o menos se ha ido en euros, se ha ido a esos valores. Eh, Quizás una empresa lo pueda comprar, usted difícilmente lo pueda comprar, digo usted por decir el común de la gente, me incluyo, que quizás no tengamos para comprar un equipo así, o que quizás pensaría en comprarlo si usted tiene una empresa y hace trabajo para afuera, si no, no. Entonces ustedes, esta tabla les sirve por dos cosas. Primero, es para que usted vea que si usted tiene una oficina, usted rápidamente saque un factor de potencia, estime un factor de potencia. Nada más. Si usted va a una oficina usted ¿qué encuentra? Mira en los 360 grados y ¿qué va a encontrar? Un refrigerador, a lo sumo un dispenser con agua fría, agua caliente, y después va a encontrar impresoras, computadoras personales, computadoras de escritorio, monitores. Si usted mide, le dará el verdadero, si el instrumento está calibrado, le da el verdadero valor de factor de potencia, que le va a dar bajo. Si usted no tiene eso y usted quiere hacer una estimación,
haga esto y va a tener valores muy, muy próximos. No sé si me entiende el punto. Sí, ingeniero. Entonces, ¿cuál es el otro concepto que se desprende? Que a veces cuando quizás no el ingeniero, va el ingeniero también, porque cuando digo este tema, no lo venían tratando en la universidad, no sé por qué. Quizás por desconocimiento o no sé. Pero creo que en ninguna materia se lo trata este tema. Por eso que yo este año le he dado este tratamiento. Usted va a una instalación y el técnico, ¿qué hace? Mide el factor de potencia. A veces los instrumentos que lleva mide mal, porque no son instrumentos adecuados para medir. Saca un factor de potencia, le da bajo, entonces dice, no, escúchame, vos tenés bajo el factor de potencia, entonces te tengo que poner un banco de capacitor. Si es monofásico, te tendré que poner algún capacitor en algún toma corriente libre que tengas en tu instalación. Y si es trifásico, puedes tener multa de 200, 300, 400 pesos, que en el año es una platita. Y si es trifásico, puedes tener miles de pesos. La Universidad Tecnológica tenía más de $500,000 de pesos de problema de factor de potencia. De eso y por no estar en el cuadro tarifario correspondiente. Bueno, que no sé si lo seguirán pagando, ¿no? Bueno, la cuestión es que a veces el bajo factor de potencia se debe a la presencia de armónica, nada más. No a que existe un desfasaje de tensión o corriente, o no que la instalación necesite reactivo, o sea, necesite devolver reactivo para equilibrar ese factor de potencia. No es que está tomando más reactivo de lo que debería tomar y como consecuencia de ello se abrió el ángulo y bajó el factor de potencia. Simplemente está bien el desfasaje, tiene un ángulo chico, el único problema es que tiene muchísimas armónicas. Y al tener tantas armónicas, hace que el factor de potencia sea bajo. Entonces, me confunde. Y como instalador, puedo poner un banco de capacitores, Ingeniero, puedo sobrecompensar, y no es un problema de compensación, es un problema de armónico. Lo que yo tendría que poner es un filtro. Sí, buenas noches, Laura Marcelino. ¿qué tal? O o sea, ingeniero, cuando hay presencia de armónico, eso también o sea, afecta lo que es el rendimiento de un generador, de un transformador, o sea, que Sí, el rendimiento sea totalmente. bajo. Sí, 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 totalmente. Sí. Vas a tener sobrecalentamiento en los neutros, vas a tener, al haber presencia de armónica y frecuencias elevadas, vas a tener el efecto skin, En que la, es en el la, efecto piel en los conductores activos de fase. Eso va a en la hacer línea de transmisión, en los alimentadores, o en sea, en todo. Sí, presencia de armónico, o sea, me va a incrementar la demanda. en línea. No, 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 no. No, la Eso, o demanda sea, no no. tiene nada que La ver pérdida. con la demanda. No, no, la demanda es la potencia demandada, la fija la carga. Lo que acá te Sí. hace es aumentarte las pérdidas que vos puedas tener en línea. Pérdidas Ah, en los bien, bien. conductores activos, pérdidas en el neutro. En el neutro vas a tener el triple de frecuencia, seguro. En las líneas vas a tener el efecto skin, es decir, efecto pelicular. Por lo tanto, esas corrientes van a haber menos sección para pasar, porque justamente se disponen los electrones sobre la periferia y la transmisión de energía, que es esa propagación de energía a través de estos elementos, de estos electrones, ese pasaje de energía ve una sección más chiquita, entonces ve más resistencia. La corriente te la fija la carga, pero al haber menos sección, más resistencia, hay más disipación de potencia. Podés tener problemas en las líneas de comunicación, porque al haber armónicas, puede ser que tengas acoplamientos con las líneas e interferencias con las líneas de comunicación, con las líneas telefónicas, por citar algunos de los problemas que puede tener. Si pones bancos de capacitores, esos mismos bancos pueden servirte como embudo para las corrientes de alta frecuencia, entonces por ahí se te disparan corrientes de alta frecuencia que te afectan los bancos de capacitores que tengas puestos en instalación. Entonces es un problemón el que ocurre con el tema de las armónicas. Problemón. Y eso, ingeniero, y eso se soluciona poniendo filtros.
Filtro. El problema de los filtros son los costos, son muy costosos. Hay filtros activos, bancos de filtros activos, que generalmente son sistemas, circuitos LC. Pueden ser, a veces vos filtras, por eso es muy importante hacer una buena medición y saber lo que recién le mostraba, el espectro armónico. A veces vos tenés instalaciones donde vos tenés, no sé, tercera, quinta y séptima, por decir algo, y todas las demás no son importantes. Entonces vos podés generar un sistema de filtros LC de forma tal que resuene su filtro a cierta frecuencia de los armónicos y te elimine la quinta y la séptima, ponele. Y la tercera capaz que no sea muy importante. Entonces eliminas dos, algo más barato. O puede ser que tengas un espectro de armónicas, que tengas tercera, quinta, séptima, novena, muy importante. Y bueno, ya ahí tengo que pensar en algo más complejo, en hacer algo más complejo. Puede ser que tu instalación sea monofásica, puede ser que tu instalación sea trifásica. Por ejemplo, si vos pones 3 capacitores, o sea, un triángulo de capacitores, y en cada una de las fases de la línea le pones una bobina, bueno, tenés un filtro LC, por ejemplo, trifásico. ¿Se lo utiliza? Sí. Hay redes de Brasil, por ejemplo, que tienen ese sistema de filtro. ¿Cuál es el problema? Que a veces el generador, que lo tienen de la otra punta, le aportan mucho reactivo. Entonces, antes del generador, en bornes del generador, tenés que poner un sistema trifásico de bobinas para que tomen ese reactivo y no tengas problemas de sobretensión en el generador. No funcione mal el generador, por ejemplo. Entonces, sí, se ponen filtros. Y Profe, estoy confundido. Estoy confundido, profe. Me he sí, confundido. ¿cuál es la confusión? Supuestamente el cofímetro me mide el factor de potencia en monofásico, en trifásico, de acuerdo a lo que tenga, ¿verdad? Cuando tengas señales y tensión y corriente fundamentales, sinusoidales, hermosas, perfecto. Ajá. ¿Y quién me mide el cofímetro entonces? Si ponen un cofímetro analógico que está No, pensado. digital, uno digital. Tengo un cofímetro digital y quiero sacar el coseno phi de Ah, la bueno, instalación monofásica. Y bueno, tengo, qué sé yo, 4 amperes en el neutro. bueno, si el cofímetro es digital, bueno, hay que ver qué cofímetro digital tenés, porque puede ser que sea digital, pero mida prácticamente lo mismo que mide el cofímetro, digamos, analógico. De medir, te va a medir, pero te va a medir mal, porque no toma la corriente como la tiene que tomar. Entonces, al no tomarla la onda de corriente como corresponde, con la distorsión correspondiente, el desfasaje entre tensión y corriente puede ser que no sea el adecuado. Generalmente los digitales lo que hacen es tomar, para evitar problemas, el cruce por cero. Independientemente de cómo sea la onda corriente, por ejemplo, a ver, ¿dónde hay un ejemplo? Que recién hacía ver, acá. Independiente de cómo sea la onda corriente, lo que hacen los cofímetros es toma el paso por cero de tensión, toma el cruce por cero de la corriente y entre los dos mide un ángulo. Entonces fíjate que la onda corriente es horrible, pero toma los cruces por cero. Entonces, por más fea que sea la onda, al tomar el cruce por cero, hace que esa desfasaje tensión-corriente no prácticamente sea el verdadero, el real. ¿Sí? Pero a veces las ondas son tan distorsionadas que si fuese esto una onda seno, el cruce por cero, una onda seno, no coincide con el cruce por cero de la onda distorsionada. Esa diferencia de ángulo es la que te introduce el error. Entonces, algunas señales, como recién te decía, toma algunos cofímetros más sofisticados, toman la onda corriente y verdaderamente sacan este puntito, que no sé si me logras ver, este que está acá, que es el cruce por cero, lo compara con el cruce por cero de la tensión, saca un ángulo y con ese ángulo saca el coseno. Y hay otro que ese punto no lo toma, porque no toman la onda de corriente como es. Entonces, cuando toman una especie de fundamental de onda de corriente, entre ese punto de la fundamental y este punto hay un desfasaje, sacan un ángulo, sacan un coseno y no es exactamente el mismo. Por eso hay cofímetros y cofímetros dentro de lo que es digital. Entonces, profe, la presencia de armónico produce calentamiento en el neutro. Una de las Produce principales
de las principales Sí. consecuencias, ¿verdad? Sí. Calentamiento en el neutro, calentamiento en la fase, que me saque los bancos de capacitores que estén en servicio, porque se filtran, se disparan corrientes. Si me dejan un cachito, ya le hago ver esas diapositivas. Pero ya, bueno, ya no sé si va a alcanzar el tiempo, sino la clase que viene. Pero me están adelantando el tema. Lo que ustedes me están preguntando es esto, que acá le pongo. ¿Sí? Ustedes, el hecho de que acá tengan señales por el neutro, van a tener armónicas. Fíjense en que las tres señales, las armónicas de las tres ondas, se van a sumar y voy a tener picos de corriente grandes, armónicos y el triple de frecuencia. Esta es la fundamental, esta es la fundamental, la curva en azul, y esta es la onda que tengo aquí en verde. ¿Sí? Entonces ustedes aquí van a ver que van a tener de las tres señales, van a estar en fase y le va a dar estos picos de amplitudes al triple de frecuencia. ¿Por qué el triple de frecuencia? Porque me entran tres semiciclos dentro de un semiciclo de la fundamental. ¿Qué voy a tener? Señales múltiplo de 3, armónico 3, acá por el neutro. Fíjense, acá tengo las tres fases. En cada semiciclo le pongo tres semiciclos, compongo la señal y fíjense en la hermosa corriente al triple frecuencia que tenés por el neutro. ¿Qué va a producir todo eso? Bueno, ya me están adelantando bastante. ¿Dónde estaba? Me van a producir, por un lado, calentamiento en los centros de estrellas, calentamiento en el neutro que va conectado al centro de estrella del lado de baja, que para nosotros generalmente la redistribución es triángulo estrella, entonces va conectado al centro de estrella. Calentamiento, fíjense, de todos los neutros. Por otro lado, me va a producir esto, calentamiento en los conductores de fase por efectos Skin. Por otro lado, me va a producir perturbaciones en redes de comunicación en líneas telefónicas. Por otro lado, me va a producir que los condensadores de los bancos a cierta frecuencia trabajen en resonancia. Entonces voy a tener amplificación, estos bancos me van a hacer funcionar como amplificadores de corrientes armónicas, con la consecuente destrucción del banco, por supuesto. Todos sus efectos negativos son los que tengo. Y aparte usted me Bueno, dice que altera el coseno phi, ¿verdad? Sí, desde luego. El medidor de la calle me va a medir un coseno phi bajo y eso me va a cobrar la empresa. Por más Claro, que tenga compensada la carga, como usted decía, ¿verdad? Por más que claro, tenga por bien, supuesto. Sí, por supuesto. salta eso. Sí, 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 salta. Porque los medidores que usted tiene puestos en los tableros, en los gabinetes de medidores, ya no son a disco. El medidor a disco, el de inducción a disco monofásico, solamente a usted le medía potencia activa y por ende energía. A partir del número de vuelta del disco y de la constante del medidor, bueno, usted lo que obtenía era energía activa. Eso es lo que le mide, nada más. Los medidores electrónicos le miden potencia activa, potencia reactiva, eh, le miden el factor de potencia, ¿sí? Pero puede ser, como vos decís, que en la red tenga, de acuerdo, a ver, hay algunos edificios donde los departamentos no son para viviendas, hay departamentos que son oficinas. Y acá en el centro, en Tucumán, tenemos. Hay departamentos, todo un departamento, un piso, están pensados para que sean oficinas. Oficinas comerciales, para que sean escribanías, para que sean... ¿Qué tienen ahí ustedes? Y equipos electrónicos, computadoras fundamentalmente, impresora, escáner, teléfonos celulares que los conecto. Eso es lo que tengo. Entonces tengo un bajo factor de potencia y no tengo un problema de desfasaje entre tensión y corriente. Simplemente tengo muchísimos armónicos que me bajan el factor de potencia. ¿Por qué me bajan el factor de potencia? Porque tengo factores de desplazamiento y factores de distorsión que hacen que ese valor baje. El coseno phi, no se olviden de la ecuación general. El coseno, ¿dónde estaba la ecuación general? Acá. El coseno phi, que es el que me mide el phi, el desfasaje entre tensión y corriente, en definitiva, está afectado por todo esto, que es armónico. Entonces hay un factor de distorsión
que hace que a este coseno phi, que antes era factor de potencia, ahora se llama factor de desplazamiento, lo altere y me dé un valor muy bajo. Este capaz que es un valor alto, porque el desfasaje entre tensión y corriente es bajo, el desfasaje entre potencia activa y reactiva capaz que es bajo, el Q es bajo, mi red no me está tomando mucha activa, tengo un coseno phi hermoso, pero tengo más armónico que la miércoles porque la corriente se fue por las nubes, o sea, se disparó por la cantidad de armónico que tiene. ¿Por qué? Porque la carga es sumamente electrónica. ¿Qué hace eso? Que aparezca todo este factor acá que me baja el coseno phi. Entonces, ¿qué me está midiendo un equipo electrónico? Y el coseno phi. Y es bajo y no es bajo. Y resulta que va al instalador y va al instalador y lo compensa. Y no era un problema de compensación porque este coseno phi es alto. Es un problema de armónico. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A esta productoria hacerla 1 para que vuelva a tener un coseno phi que sea alto. Y el factor de desplazamiento ahora se aproxime al factor de potencia verdadero. ¿Qué tengo que hacer para eliminar esto? Poner filtro. ¿Cómo son los filtros? Activos y pasivos. Les muestro simplemente. Ustedes chango de miércoles me están haciendo adelanta mucho, pero les muestro. Filtros activos, pasivos son estos. Fíjense en estos son los bancos de capacitores. Estos son los bancos de bobina. Todo un sistema que es más eléctrico que electrónico. Son circuitos LC, que son los que me disparan todos esos filtros y hace que en la ecuación general, ¿dónde estaba la ecuación general? Acá, todo esto tienda a 1. ¿Sí? Y los filtros pasivos ya sí son filtros electrónicos. Algunos son los sistemas PFQ, que son acrónimos de Power Quality Filter, son sistemas electrónicos, ya tienen sistemas con tecnología de IGBT, es decir, con transitores de corte rápido, tienen sistema de modulación por ancho de pulso, etcétera, etcétera, son sistemas electrónicos, incluso con programación, que básicamente en estos sistemas electrónicos es un mix entre parte eléctrica y electrónica, también lo que me hace es filtrarme y me genera espectros de armónicos de corriente, de armónicos en desfase opuesto a este, que hace que yo siempre tenga el fundamental. Fíjense, acá está un transformador, una carga, y en el medio le pongo un filtro activo, un Power Quality Filter, un PQF, que me hace generarme, eh, lo analiza el espectro armónico que me genera esta carga, me genera un sistema en contrafase, o sea, igual y opuesto, me elimina los armónicos y me deja la fundamental. Entonces, por más que tenga una carga lineal, lo que tengo aguas arriba hacia el lado del transformador siempre ve la fundamental. Y eso hace que toda la alimentación, red de distribución secundaria, etcétera, etcétera, no tenga problema. Gracias a Dios, los transformadores, al tener, por eso que nosotros seguimos utilizando y seguiremos utilizando transformadores de grupo de conexión DY11, porque el D, la conexión en triángulo, a las terceras armónicas y a las armónicas múltiplo de 3, las trampea, quedan dando vuelta en el transformador. Por supuesto que el fabricante ya sabe que eso va a ocurrir, entonces cuando le dice, ¿dónde va a poner el transformador? En mi red de distribución. Él ya la diseña la máquina, la prepara la máquina, desde el punto de vista de aislación, desde el punto de vista de calentamiento, porque saben que ahí van a quedar dando vuelta armónicas múltiplos de 3. Y eso evita que pase a la red de distribución. Si el mismo transformador es un filtro natural en la red. ¿Se entiende? Bueno, me adelanté mucho. Les explico esto, así llego a la diapositiva 32, ¿sí? Hasta acá llego hasta las 31 y ya dejo todo esto ya para que sería para el día martes, así terminemos el día martes. Otra cosa que hay que ver o que tienen que tener en cuenta, otro índice, son los FDK o DF, como también aparece. Porque claro, ustedes estamos pensando, o recién dijimos el ejemplo de, bueno, una oficina que tiene varios escritorios, y bueno, yo tengo monitores, tengo CPU, tengo impresoras, tengo sistema de iluminación, tengo
conectados celulares, o sea que tengo una serie de cargas puestas en paralelo y cada una tiene su TH, tensión es la misma prácticamente, no tiene una distorsión muy significativa, pero cada carga electrónica tiene un THD y en una oficina, por ejemplo, todos estos elementos tengo por cada elemento un THDI. Yo puedo medir con mi equipo el THD de corriente de cada uno de estos elementos. Entonces la pregunta es, ¿cómo saco cuál es el valor de THD de corriente de todo esto? Ya no tomando cargas individuales, sino tomando N cargas conectadas en paralelo. Entonces aparece un factor que se llama factor de diversidad de corriente, F de K o DF, como aparece algunas veces, que se lo va a definir como, en términos de valor absoluto, la magnitud del factor de corriente de la red dividido en la sumatoria, es decir, en la suma algebraica de las magnitudes de los valores absolutos de las corrientes individuales para el mismo orden de armónica. Es decir, sumo las 3 con las 3 con las 3 con las 3, las 5 con las 5 con las 5 con las 5, así voy sumando, ¿sí? Para cada una de las cargas, entre I igual a 1 y N carga. ¿Qué me da eso? Que si yo, por ejemplo, tengo una televisión y tengo sistemas de iluminación y tengo mis ondas de corriente, acá tendré en cada caso mis distorsiones de corriente. Fíjense, esta onda tiene un THDI del 99,9%, es decir, total y absolutamente distorsionada. Este un 96,4%, y la composición de ambas en un punto de carga, donde yo me haré la medición, en un tablero, por ejemplo, mediré mi onda de corriente total, distorsionada total, y eso tendrá un 46,5%. Hay tablas, como en todo, entonces fíjense en que si acá, por ejemplo, tomás en televisión y sistemas de iluminación, y ustedes quieren ver qué pasa con la quinta armónica, acá, analizar solamente la quinta armónica, que es la que está aquí recuadrada, fíjense en cómo sacan este factor. Este factor es la relación o cociente entre la magnitud del factor de la corriente de red dividido en la sumatoria algebraica de las magnitudes de las corrientes individuales del mismo orden de armónica. Entonces fíjense, para la quinta armónica, arriba, ¿qué van a poner? 30,9, que es ya la magnitud combinada total, por un factor 1,88. Y abajo van a poner la sumatoria. En el caso del televisor tiene 49,2, pero me dice que lo debo afectar por 1,20. Y acá me dice que es, para el caso del sistema de iluminación, con dimmer, sería esto que tienen estos sistemas de control de iluminación, sería 42,3 por un factor 0,88. Hago toda esta operación y me queda que este factor es 0,60. Entonces yo con eso estoy determinando mi factor de diversidad de armónico, ¿sí? Eso es lo que me va a permitir fijar o establecer cuánto va a ser mi THDI de corriente total, combinado, todo el sistema electrónico. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bueno, Ahí, claro, lo que hace es el total arriba y abajo la sumatoria de todos, de cada uno, digamos. claro, que en este caso para esta tablita sería un sistema de televisión y un sistema de iluminación con dimmer. Es un sistema con control de iluminación. En ese caso, por supuesto que si hay otras tablas que delibera para el armónico quinto, si tiene impresora, si tiene CPU, si tiene notebook, si tiene celulares, entonces en función de todo eso yo tendré el combinado, el total, y abajo la sumatoria para cada uno de los elementos que yo tenga. Es decir, estoy poniendo todas las n cargas en paralelo. El Como factor, consecuencia de... el factor ese de, porque lo afecta, ese cómo se obtiene, o sea, Y así, 1,20, este que está ahí como 1,20 o 0,88. no, esto ya te lo da la tabla. Ah, lo da la tablita, claro. Sí, por norma ya te lo da la tabla. Entonces vos directamente tomás los factores, ¿sí? ¿Dónde se consigue la tabla, ingeniero? Bueno, aparecen en algunos catálogos técnicos. Esto lo he sacado, por ejemplo, bueno, esto en realidad lo he sacado de otra universidad que lo había presentado. Y esto lo he visto en una revista
que está en la parte de iluminación, de sistema de controles electrónicos para iluminación, ya un poco vieja. Bueno, aparecía este mismo esquema que he visto que lo han usado en otra universidad. Pero todo obedece a normas, todos salen de las normas. En la EA, por ejemplo, en todo lo que es la parte de instalaciones eléctricas, todo este estudio de armónico ya está contemplado en lo que serían instalaciones. Ahí pueden encontrar varias tablas. Y si no, en catálogos técnicos o en revistas técnicas donde tomen en consideración la parte de armónico de los sistemas electrónicos en redes eléctricas. Ahí generalmente son todos artículos que están en inglés. Y, y bueno, de ahí pueden encontrar todo esto. O por lo menos lo que yo he visto, ¿no? Bueno, y con todo eso, chicos, bueno, ya tienen sacado el factor de distorsión y con eso pueden hacer los cálculos y sacar el THDI porcentual. ¿Qué vamos a ver la clase que viene? Efecto de los armónicos en red de distribución, cuando los sistemas son balanceados, no balanceados. Acá, bueno, un poco lo del neutro que recién preguntaba. Bueno, los efectos que producen. ¿Qué pasa cuando tengo cargas no lineales? ¿Cómo me produce un desbalanceo de la red cuando tengo cargas no lineales? Digo, desbalanceo y a veces nunca pienso en los armónicos. Y a veces cargas no lineales me producen caída de tensión no sinusoidales y eso me da como consecuencia tensiones en los puntos de conexión totalmente desbalanceada con contenido armónico. Para los diferentes tipos de usuarios, aglutinado en diferentes tipos de tarifa, qué es lo que me especifica el ENRE, cuáles son los múltiplos que se admiten en los sistemas de distribución, las empresas de servicio eléctrico para redes de alta, media y baja tensión, y bueno, los diferentes casos que ya mencionamos aquí, y la compensación de armónicos, que lo podremos hacer con filtros RLC sintonizados, con bancos pasivos, con los filtros activos, que ya algo le mencioné, y un poco hablar de todo lo que tiene que ver con la parte de perturbaciones de calidad de energía, donde se presentan cada uno de los casos. Todo esto se lo puede recurrir a las normas para analizar. Ya excede la materia demasiado, pero por lo menos que tengan una idea de cómo son las ondas frente a un desbalance de tensión, frente a los flickers, famosos flickers, variaciones de frecuencias, subtensiones, sobretensiones, interrupciones, armónicos, transitorios impulsivos, transitorios oscilatorios, generalmente presentan alta frecuencia. Y bueno, y finalmente después vean el tema de estos equipos Amprobe o Fluke con diferentes modelos, cómo veo estas ondas de tensiones en el dominio del tiempo, cómo lo veo en un plano complejo, el sistema fasorial, etcétera, etcétera. Ya, si Dios quiere, el día martes terminamos. Llegamos hasta la diapositiva 31. Bueno, espero que les haya gustado el tema. Como verán, cuando yo le Muy importante el tema, ingeniero. cruces por cero de la onda, puede ser que me dé un ángulo chico, un factor de potencia alto, y el problema sea la cantidad de armónicos que tenga. Así que ojo también con eso. Y por supuesto, todavía se hace más fácil en el sentido de que la onda de tensión casi no se ha modificado. Entonces yo podría considerarla seno y directamente trabajar con los THD de corriente. Eso me agiliza mucho los cálculos también. Bueno, como verán, todo lo que son sistemas de almacenamiento, que ahí están las famosas baterías ion litio, algunos se llaman ion litio y hierro fosfato, se utilizan en algunos casos, que tienen ciertas características en su curva de tensión corriente, y luego después, mediante sistemas electrónicos, se ondula, mediante inverter, onduladores, se ondula y tengo ondas alternas por fase desfasada, pero esas ondas alternas no son perfectamente senoidales, y con eso alimento un transformador. ¿Sí? Entonces, bueno, el transformador no recibe ondas perfectamente senoidales. Por eso es que antes se pensaba en el transformador también qué pasaba cuando las ondas ya no son simétricas, pero no son senoidales perfectas. Tienen ciertos desbalanceos, ciertas distorsiones, hay armónicas. Entonces, ¿qué pasa con las corrientes? Y había toda una ingeniería de diseño de las máquinas, hasta que después se han empezado a hacer estos
estas células de los paneles y un sistema cada vez más inteligente que haga un seguimiento de la onda de tensión y me reproduzca cada vez ondas de tensiones cada vez más senoidales. Pero hoy en día con los sistemas de inverter y onduladores, no tengo en todos los casos ondas de tensiones perfectas. Entonces ya la onda de tensión, que tenía un generador sincrónico, que es las tres fases totalmente sinusoidales y desfasadas, en los sistemas electrónicos inverter ya no tengo eso. Entonces las armónicas de tensión están presentes e inciden de alguna manera. Entonces tengo que ver cómo afecta a los motores, cómo afecta a los generadores, cómo afecta a las redes, redes de media, redes de baja, qué incidencia tiene en la parte de transmisión, en la parte de alta. ¿Sí? Fíjense, armónicos tienen para hacer detalles y sobre todo eso hay un montón de maestrías, doctorados y artículos muy interesantes que pueden encontrar en internet, tesis, donde hacen un tratamiento muy a profundidad. Pero a veces el ingeniero no necesita tanta profundidad y matemática, más si están en el campo, y necesitan tener los conceptos y resolver con los conceptos rápidamente y tomar decisiones. Entonces, a esto apunta este tipo de presentación. El error, la banda de error límite, la banda de error absoluta en un instrumento digital. Sí. Esta era la fórmula, digamos, que venía, que te entregaba el fabricante, que era el 0,1% de la lectura, este es el ejemplo de la diapositiva, el 0,1% de la lectura más un dígito. Acá en el ejemplo que nosotros hicimos en clase, Sí, que bueno, yo he para 3 dígitos, o sea que era 0,03. Que bueno, esa es la duda, digamos. Yo me acuerdo que acá en clase, en este ejemplo, te dijo que acá nosotros poníamos 0,01. ¿Por qué? Porque usted el razonamiento que hacía era, bueno, el rango del instrumento es este, y entonces usted decía, estoy en 19,99, para llegar a 20 me hace falta 0,01. Entonces por eso acá ponía 0,01. Sí. Pero nunca entendí qué pasa si esto cambia, o qué relación tiene el un dígito con el 0,01 que está acá. Y que ese un dígito es 1 sobre 100. Si yo te digo en el examen 3 dígitos, es 3 sobre 100. Es 0,03. Ah, entonces este es 1 sobre 100. Claro. Listo. Es el Perfecto. 0,01. Si vos te dices Bien. que es con un valor de 3 dígitos, significa que es 3 sobre 100, o sea, 0,03. Bien. ¿Me entendés? Bien. O sea, que quiere decir que en el rango va a ser tal que ahora te va a faltar 0,03 en vez de 0,01. Bien, así se calcula lo que te falta, digamos. Listo. Claro. Listo. Eso nada más, profe. Que lo En el había estado examen, leyendo y después estaba en el parcial, no lo tenía claro. claro, en el examen yo no te di cuánto era el rango del instrumento. No. Directamente te di el valor, que no me acuerdo cuánto era, y Sí, te di 8. 3 dígitos. O sea, ya indirectamente te estoy diciendo que la diferencia entre el rango y eso para ese instrumento es 0,03. No significa que todos los instrumentos tienen que tener ese valor de 0,01. No, sí, claro. Sí. Un valor que te lo expresan en dígito, que traducido a voltio para que vos fijes ese valor, es el 3 dígitos sobre 100. En este caso, 0,03. A partir Bien. de ahí, vos sacás la banda de error. Claro. Sí. Sí, yo lo había hecho por inercia, digamos. Pero cuando lo había leído de acá no entendía bien este. Después me Claro, puse a escuchar y esa era la duda. ahí si vos lo quisieras poner ahí, te daría 0,1%, suponete, No tenemos, más tenemos. 3 dígitos. Ujú. Entonces va a ser 0,1% del valor de la lectura que te dan, de la medición, supongamos, tensión que vos tengas, más lo que te está faltando, que en este caso ya en vez de vos determinarlo, ya te lo está como dato el problema. 3 dígitos, ponele. Entonces va a ser 0,03. A partir de Listo. este cálculo saca la banda de error. Perfecto. Bien, profe. Gracias. Eso nomás. Por ahora. Bueno, está bien.